Video 14 del curso de PHP y MySQL. En esta sección vamos a enseñarles cómo subir una imagen, un archivo de documento PDF o de Word o un archivo de JPG, una imagen, una foto. Ok, ahora nosotros nos vamos aquí al ejemplo, vamos aquí estamos en localhost, curso video 14. Aquí básicamente vamos a tener un formulario, nosotros vamos a colocar aquí el nombre de una imagen o documento y luego aquí seleccionamos el archivo. Entonces aquí por ejemplo colocamos aquí el nombre del archivo, colocamos archivo por ejemplo y damos seleccionar. Entonces aquí en seleccionar nosotros vamos aquí a carpeta de imágenes que yo tengo aquí guardada. Luego aquí yo selecciono, por ejemplo, vamos a subir una imagen de tipo JPG. Entonces yo selecciono aquí Ether, aquí selecciono la imagen, luego doy enviar. Entonces aquí me redirecciono entonces a un archivo que se llama mostrar imagen. Luego aquí se llama un ID documento de tipo aquí dependiendo del número de ID. Entonces en el caso mío es 23. Entonces yo creé aquí en la base de datos una tabla que se llama documentos. Entonces el campo va a tener dos campos, un campo que se llama ID documento y otro que se llama imagen. Entonces aquí se va almacenando lo que son las imágenes o los nombres de los archivos. Entonces luego aquí regreso a mi ejemplo. Entonces le doy clic aquí archivo igual. Entonces me aparece aquí la imagen. Entonces luego aquí cierro. Luego aquí regreso y voy a seleccionar otro archivo, por ejemplo. Entonces voy a colocar aquí un archivo de tipo PDF. Luego aquí coloco aquí PDF, un nombre. Luego doy aquí enviar. Entonces aquí me aparece una validación. Me dice aquí el archivo subido supera los 300 kilobytes. Entonces doy volver. Entonces eso es bueno, tengo una validación, el cual me permite subir el tamaño de los archivos. Entonces coloco aquí otro archivo, subo. Aquí voy a subir un documento de tipo de Word. Entonces curso, entonces coloco aquí Word. Luego aquí doy enviar y perfecto, entonces se subió. Entonces ustedes ven aquí que me redireccionó aquí a este archivo que se llama mostrar imagen, que tiene un ID documento de tipo 24. Entonces si me voy por ejemplo aquí a PHP a la tabla documentos, aquí estoy en la tabla de documentos y veo que subió. Entonces aquí tiene un ID documento número 24 y el nombre es word.doc. Entonces perfecto. Entonces por ejemplo si aquí yo doy clic, entonces veo que aquí se descarga perfectamente. Entonces perfectamente aquí se descargó y aquí abre perfectamente. Ahora si me regreso subo otro archivo que es de tipo, bueno, PDF. Entonces coloco aquí PDF por ejemplo, doy enviar, igual, entonces me aparece una validación, me dice que el archivo solo puede ser PDF, JPG o doc y que sea menor de 300 kilobytes. Entonces doy volver, luego subo otro archivo, aquí una imagen, coloco aquí el nombre de la imagen, coloco imagen, luego doy enviar y me dice el archivo subido supera los 300 kilobytes. Luego subo otro archivo, aquí de tipo PDF, coloco aquí PDF por ejemplo, coloco aquí preguntas, luego doy enviar y perfecto. Aquí me aparece aquí el link para descargar. Aquí me aparece, me redirecciona aquí a mostrar imagen, tiene una ID de documento 25. Ahora si me voy a la base de datos, refresco aquí, estoy en la tabla de documentos y perfecto. Ahí ven que tiene el ID documento número 25 y el nombre de la imagen es preguntas y tiene una extensión que es .pdf. Entonces eso es lo bueno, que a medida que se van registrando acá, se registra el nombre del archivo y la extensión. Entonces aquí tenemos que es de tipo JPG, tipo doc y tipo PDF. Entonces aquí doy clic en este enlace, perfecto, entonces se me descarga perfectamente. Entonces de esta manera, este es el ejemplo que nosotros vamos a ir explicando. Entonces ahora me voy aquí a Sublime, aquí estoy en la parte de video 14, entonces aquí básicamente tengo una carpeta que se llama Upload, en donde se van a ir almacenando lo que son el nombre de los archivos. Entonces aquí en los ejemplos, aquí subí varios archivos, el archivo con su extensión que sea JPG, PDF, doc. Entonces es importante que ustedes vean. Entonces luego aquí tengo, primero que nada, ustedes tienen que crear el archivo de conexión, básicamente lo que
lo que hemos hecho antes. Creamos la función conexión, aquí colocamos el nombre de la base de datos, el nombre del usuario, la contraseña. Entonces si no hay ningún problema, entonces se conecta. Luego aquí creo mi archivo index. En este archivo index básicamente es el formulario que voy a crear. Aquí coloco que es de tipo método post. Aquí el action quiere decir que cuando ingreso el nombre y la imagen, que es el archivo, entonces me va a redireccionar al archivo resultado, que es donde se va a insertar básicamente. Entonces aquí esto es importante cuando ustedes vayan a ingresar. Por lo menos aquí tengo el campo nombre y el campo imagen, que es de tipo file. Es importante que es decir, este campo es para subir archivos, ya sea de tipo PDF, JPG, doc. Entonces aquí es importante colocar esta parte que se llama NCType multipart form data. Es importante. Si ustedes no colocan esto en el formulario, no le va a subir el archivo, van a tener problemas. Entonces es importante que ustedes tomen eso en cuenta. Ok, luego yo voy a colocar aquí el nombre y la imagen, subir el archivo. Básicamente esta parte del index.php es esto lo que yo tengo. Entonces una vez que yo envíe el formulario, me lo va a enviar aquí a resultado.php. Entonces me voy aquí a resultado.php. Entonces aquí creo la etiqueta de PHP y luego aquí llamo a la conexión de PHP. Luego aquí creo estas cuatro variables, la variable foto, el cual quiere decir que guarda el nombre de la imagen a un archivo temporal. Aquí creo una variable que se llama tamaño para medir el tamaño de la imagen, para validar, y el tipo de la imagen. Entonces aquí tengo estas cuatro variables. Aquí tengo el nombre de la imagen. Entonces aquí básicamente este nombre de imagen viene del campo aquí del name de imagen. Entonces aquí tengo el nombre temporal de la imagen que se almacena en el servidor. Lo hago aquí, guardo lo que es el tamaño de la imagen y el tipo de la imagen. El tipo de la imagen puede ser PDF, doc, dependiendo del caso. Luego aquí creo una variable para hacer la validación del tamaño del documento y el tipo de documento. Entonces aquí creo una variable que se llama kilobyte. Aquí llamo aquí la variable de tamaño igual entre 1024 y de esa manera tengo aquí lo que es el kilobyte. Entonces aquí creo una condición. Si para validar el tamaño del archivo que yo voy a subir. Entonces si yo digo que si el kilobyte es mayor a 300, entonces aquí básicamente el archivo supera a los 300 kilobytes. Entonces por lo tanto no lo va a subir y no se va a almacenar en la tabla de aquí, la base de datos que nosotros creamos, en la tabla de documentos. Entonces el archivo para que se ingrese en la tabla tiene que ser menor. Entonces por lo tanto, entonces aquí seguimos con la validación. Validamos la extensión o el tipo de archivo. Entonces si el tipo es de tipo PDF o JPG o de tipo documento, entonces aquí hacemos un switch case porque tenemos tres casos. Puede ser cualquiera de los tres casos que vayamos a subir. Acuérdense que podemos subir tres tipos de archivos, o PDF, JPG o de tipo doc. Entonces, dependiendo del caso aquí, entonces se va a almacenar aquí el nombre de la extensión. Entonces aquí tenemos, por lo menos se sube en PDF, entonces se va a guardar aquí la extensión PDF. Si se sube en JPG, entonces la extensión va a ser JPG. Y si es de tipo doc, entonces la extensión va a ser .doc. Entonces básicamente aquí creo una variable que se llama nombre foto. Luego aquí, como se envía el formulario, entonces estoy enviando aquí el nombre, acuérdense que aquí de tipo name, nombre, que es el nombre de la imagen que estoy subiendo, y luego aquí dependiendo de la extensión, si es PDF, JPG o doc, entonces se va a colocar aquí el nombre de la extensión. Entonces básicamente va a tener aquí el nombre de la foto y el nombre de la extensión. Luego aquí a través de esta función copy, entonces llamo aquí a la variable temporal del nombre de la imagen y luego se sube la imagen aquí en esta carpeta upload que tengo acá. ¿Se dan cuenta? Entonces básicamente es lo que hace subir el archivo y lo sube en la carpeta upload. Luego aquí llamo la conexión ya finalmente para insertar el documento. Entonces aquí hago un insert into document. Entonces aquí ingreso básicamente el archivo. Entonces preparo la conexión. Luego aquí llamo esta variable que es el nombre de la foto, que sería esta que está acá, nombre foto, el cual se estaría ingresando el nombre de la foto con la extensión. Entonces ejecuto. Luego aquí declaro una variable id
y llamo básicamente la último ID, que sería el que se está insertando. Entonces aquí obtenemos el último ID ingresado en la base de datos, y de esta forma es que se llama. Entonces importante aquí llamar esta conexión, esta variable conectar, llamo aquí la función conexión, el cual tengo acá. Entonces llamo. Luego aquí finalmente, ya cuando se inserta la imagen en la base de datos, en la tabla de documentos, entonces aquí puedo redirecciono aquí a través de JavaScript. Se puede redireccionar acá, como el que tengo acá, por PHP, o también se puede redireccionar por JavaScript. Entonces es importante saber eso. Entonces tienen de esas dos maneras. Entonces es importante colocar aquí el echo, y si lo hacen con JavaScript tienen que colocar aquí este código script type, tal como ustedes lo ven acá, y con el window location. Entonces se va a redireccionar aquí en este archivo mostrar imagen.php con el de documento, y aquí concatenamos el ID, esta variable ID, que es el que tenemos acá, que sería el último que se está ingresando en ese caso. Entonces acá seguimos con la validación. En caso contrario, que no sea ninguna de estas, por ejemplo, que si no se cumple esta condición o esta condición, entonces sería esta condición. Entonces el archivo solo puede ser PDF, JPG o DOC, y que sea menor de 300 kilobytes. Y aquí tenemos un input, el cual se imprime un botón para volver. Entonces aquí tenemos un evento onClick que dice History Back, el cual me va a mostrar la información. Entonces finalmente aquí básicamente validamos el tamaño del archivo, y que sea, ok, si es el archivo que se está subiendo, si es válido, entonces se ingresa, se redirecciona aquí a esta parte de Window Location en mostrar imagen, y se ingresaría. Entonces tendríamos que ver, creamos ahora el archivo mostrar imagen, que es el cual me permite ya insertar el documento. Entonces aquí a través de PHP llamo a la conexión, la base de datos, declaro aquí la variable conectar, llamo a la función conexión, aquí hago la consulta, selecciono ahora aquí todos los registros de los documentos, donde le doy documento es el que me recibe, el que pasa por arriba en la URL. Entonces aquí preparo la conexión, entonces a través de un bin value y a través del método asociativo, de la red asociativo get, entonces llamo aquí el ID documento, que es el que aparece acá, como ustedes ven acá en el ejemplo. Aquí por ejemplo, aquí si subo una imagen, por ejemplo aquí Ether, coloco aquí Ether, enviar, entonces ustedes ven aquí un ID. Entonces básicamente este ID yo lo obtengo y lo llamo a través del método get asociativo, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces el método get, y este ID documento es este que tenemos acá, ID documento. Entonces básicamente ese ID documento es el que ponemos acá y estamos obteniendo a través del URL. Luego ejecutamos, luego aquí hacemos la condición, aquí del array resultado, que si se cumple, entonces declaramos aquí la variable file y llamamos aquí la imagen. Entonces esta imagen es la que se encuentra en la tabla de la base de datos, que se encuentra acá en documentos. Como ustedes ven aquí el campo imagen. Ese campo imagen es el que estamos imprimiendo acá. Entonces luego creamos aquí un ancla, entonces colocamos una href ya para llamar aquí el documento, el cual se ingresó acá en esta carpeta upload. Ahí cuando nosotros vamos insertando las imágenes y que se vale, entonces se va ingresando acá y le vamos llamando. Entonces aquí hacemos un PHP, imprimimos aquí esta variable file, el cual estaríamos llamando ya la imagen, y aquí a través de PHP imprimimos ese file. Entonces básicamente esa es la manera para nosotros poder imprimir ya lo que son los archivos y mostrarlo. Y básicamente esta parte que está acá, este file, esta variable file, es lo que estamos imprimiendo acá, es lo que ustedes ven, el link linkeable. Como ustedes ven, aquí tenemos un ancla. Entonces en resumen, aquí bueno, ustedes tienen que, primero que nada, bueno, crear una carpeta que se llama upload, que es donde se van ingresando los archivos que ustedes van subiendo. Luego creamos aquí el archivo conexión de la base de datos. Luego creamos aquí el archivo index. Aquí van a crear el formulario. Importante aquí el método post. Colocar aquí un action que es resultado PHP, que es donde se va
redireccionar, se va a enviar los datos del formulario y se va a imprimir. Luego aquí el NC-Type, Multipart from Data, cuando se van a subir archivos, aquí tenemos aquí dos campos, el nombre y la imagen, que tiene que ser de tipo file. De tipo file es cuando van a subir archivos, ya sea PDF, JPG o doc. Luego el siguiente sería crear el archivo resultado, luego crear estas variables, que es el archivo temporal, el tamaño y el tipo del archivo que se está subiendo. Aquí importante llamar la conexión a la base de datos. Luego aquí se valida el tamaño del archivo, luego el tipo del archivo. Luego aquí hacemos un switch case. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier tipo de archivo, ya sea PDF, JPG o de tipo doc, y dependiendo que sea el caso, bueno, aquí declaramos una variable, el cual aquí vamos a imprimir el nombre del archivo, el cual se envía por el método POP, por el formulario. Acuérdense que aquí lo recibe el archivo resultado PHP. Entonces luego aquí ponemos aquí declaramos esta misma variable. Aquí se obtiene el nombre de la imagen de la foto, el cual se envía, que es esta que está acá, que se envía a través del formulario, y colocamos la extensión. Y esta extensión va a ser dependiendo de cualquiera de los tres casos. Si es PDF, JPG o de tipo doc, va a depender del archivo que usted haya subido. Entonces luego aquí a través de esta función copy, entonces básicamente subimos el archivo aquí en esta carpeta upload. Entonces aquí llamamos la conexión a través de la función conexión, luego creamos la consulta ya para insertar el archivo en la tabla de documentos. Entonces aquí preparamos la conexión, luego aquí llamamos la variable nombre foto, ejecutamos y luego declaramos una variable acá para obtener el último ID ingresado, que se está ingresando en la base de datos, que sería en ese mismo que se está subiendo en ese momento. ¿Para qué? Para luego redireccionarlo acá en este archivo, mostrar imagen y llamar ese último ID acá concatenando. Y luego creamos el archivo mostrar imagen, porque es donde se redirecciona, y vamos a mostrar finalmente el ancla, el archivo descargable. Pero para eso, acá, como se está redireccionando, nosotros vamos a seleccionar, vamos a llamar esa imagen. Por eso que tenemos que hacer una consulta acá de ese archivo, dependiendo del ID que nos muestra en la URL que estamos redireccionando, que sería el último ID que estamos insertando acá. Entonces para eso llamamos la función de la conexión, seleccionamos todos los registros de la tabla de documentos, donde el ID de documento va a ser igual al que se obtenga en la URL, que sería el último ID, que sería la imagen que se está subiendo en ese momento. Preparamos la conexión y luego aquí a través del método getter del array asociativo obtenemos el ID del documento, que es el que está pasando por la URL en ese momento, que sería en este caso 26, donde este ID de documento, ese nombre, es el que estamos poniendo acá. Importante. Luego ejecutamos, luego hacemos una condición donde el array resultado, que si se cumple, entonces declaramos aquí una variable file y traemos el valor de la imagen, siendo esta imagen el campo de la tabla de documentos. Luego aquí a través del HTML, entonces bueno, imprimimos lo que es el archivo. Entonces aquí tenemos la ruta, que es upload, que es la carpeta que contiene todos los archivos que se van subiendo. Luego con PHP imprimimos esta variable file, y luego aquí a través de PHP imprimimos ya para que se muestre en pantalla. Recuerden que aquí tenemos un ancla, aquí a través del href lo que se imprime es la ruta, y luego aquí se imprime la variable file.